Hoy, en el primer capítulo de Tito, voy a leer los primeros versículos que ya habíamos adelantado para que terminemos en esta segunda parte hoy. Sencillo y al grano. Habíamos hablado de que Tito es el pastor que está pastoreando ¿en dónde? En una isla. ¿Cómo se llama? En Creta. En Creta. Tito es un hijo espiritual de Pablo. Tito está allí en ese lugar porque Pablo lo dejó con unas funciones para cumplir en esa congregación de Creta. Pablo no dejó allí a un recién convertido, Pablo dejó a una persona ya entrenada, que había nacido de nuevo, que había renovado su mente y que había sido escogida para guiar a otros por el llamado que tenía. Según ese llamado que tenía, entonces Pablo deja a Tito en Creta no para que le haga un favor a Pablo. Entonces por eso la carta empezó más o menos así. Para Pablo darle esa orden, digámoslo así, tajante, por eso te dejé en Creta para que corrigieras lo deficiente. Aquí Pablo no es un pequeño dictador que le dice a la gente qué hacer, no, él mismo se reconoce bajo la voluntad y la dirección de Dios. Entonces por eso la carta comienza diciendo: Pablo, siervo de Dios. Ya vimos que el siervo ahí es esclavo, es alguien que ya no se pertenece a sí mismo, sino que completamente convencido está que le está sirviendo a Dios el Padre, que lo compró a través de esa transacción que hubo en el momento en que él cree en Cristo Jesús y lo que él hizo en la cruz del Calvario en favor de la humanidad para reconciliarse con los hombres. Entonces, en primer lugar, para Pablo darle esa orden tan tajante a Tito de que se quede en Creta, vuelvo y les digo, no es un energúmeno diciendo como un pequeño dictador es que esto es así. No, aquí no tenemos que los ancianos sean como una especie de escuderos del obispo, como vimos en Timoteo, o como una especie de escoltas que están completamente cegados por una obediencia a un ser humano. No, Pablo reconoce que es un trabajo en equipo y que él, en su peregrinar apostólico asignado por el Señor, habiendo entonces una congregación en Creta, debe dejar a alguien allí que la pastoree y la dirija y la lleve hacia la madurez. Entonces, cuando él le dice a Tito, quédate, él lo está haciendo para humillar a Tito, para dañarle la vida a Tito, para que Tito no pudiera ir a ningún otro lugar, sino que sabe que ese es el llamado de Tito, que Tito sabe que ese es su llamado también y que él ha tomado decisiones claras, no solamente después de ser salvo para no irse a la condenación eterna, sino que ha sido escogido para llevar a otros en esa misma función. En este caso, como pastor en Creta, así como Timoteo lo era, ¿en cuál ciudad? En Éfeso. Entonces dice: Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo. Entonces aquí nos menciona al Padre y nos menciona a Jesús, que es el que nombra los apóstoles, y vamos a mirarlo en la tarea que vamos a hacer. Entonces Pablo le dice que él es siervo de Dios y es apóstol de Jesucristo conforme a la fe de los escogidos de Dios. Pablo sabía cuál era su función. La palabra función es muy importante para aquellos que ya hemos renovado y vamos renovando nuestro entendimiento, porque nosotros somos miembros del cuerpo de Cristo. Y ya Pablo en 1 Corintios capítulo 12 nos enseñó con un ejemplo natural, como son los órganos del cuerpo humano, y en 1 Corintios capítulo 14 también, cómo son las funciones dentro del cuerpo de Cristo. Mire que no se llama la organización de Cristo, sino el cuerpo de Cristo, mostrando la naturaleza viva de los que conformamos ese cuerpo llamado iglesia. Entonces, Pablo sabía que él tenía una misión, y era edificar a los escogidos de Dios. Y ya vimos que los escogidos de Dios son aquellos que creen en Cristo Jesús, que fue a través del cual Dios decidió comunicarse con la humanidad.
¿Me estoy haciendo entender hasta ahí? ¿Sí me estoy haciendo entender hasta ahí? Bien. Entonces, conforme a la fe de los escogidos de Dios y el conocimiento de la verdad, que es según la piedad. La verdad. Recuerden que Pilato dijo, ¿y qué es la verdad? Y la tenía ahí al frente, y la verdad se le quedó callada. Sí. Entonces, qué interesante que a nosotros sí se nos ha revelado la verdad en la persona de Cristo Jesús. Y además, Pablo toca una de las facetas importantes en esta revelación que Dios le ha dado a la humanidad a través de Cristo Jesús, y es que hay una esperanza. Y esa esperanza tiene que ver algo que no ofrecen en ningún otro lado, que se llama la vida eterna. Mire que el mundo ofrece que después de la muerte no hay nada, el mundo ofrece reencarnación, el mundo ofrece, ¿cómo escuché un término hace poco? Descarnación, o sea, que se abandona el cuerpo pero no es por otro. Entonces aquí lo que Pablo me está diciendo es que hay una vida eterna a la cual ya tengo derecho por haber creído en Cristo Jesús, pero como estamos en tiempo y espacio, todavía está en el futuro, así como hablábamos ahorita de Apocalipsis, que algunas cosas ya ocurrieron y otras están por pasar, pero no es porque a ver si pasan, sino que tenemos la certeza de que ese hecho ocurre porque ocurre. A propósito, estuve hablando con un precioso consiervo en estos días y me decía, John, ¿sabes? Que de todas las palabras proféticas que hay sobre el Señor Jesús en el Antiguo Testamento, solo faltan por cumplirse 3, o sea, del 100%, el 97% de las palabras proféticas dadas en Cristo Jesús ya están cumplidas. Entonces, una de las que falta es su retorno, una de las que falta es cuando el pueblo de Israel se vuelva hacia él, y la otra que falta es la gran batalla que se llevará a cabo en la ciudad, no en la Nueva Jerusalén, sino en la ciudad santa de Dios. Bueno, cierro el paréntesis. En la esperanza de la vida eterna, es decir, si tú y yo hacemos un negocio y de ese negocio ya te he cumplido el 97%, pues ya no me cabe la menor duda que el 3 llega. Si nosotros estuviéramos al principio como Abraham, que faltaba por cumplir el 97% y él solo tenía el 3%, hasta tendríamos derecho como a dudar, pero si no dudó Abraham con el poquito, ahora nosotros ya con todo ese paquete. Entonces la vida eterna es algo completamente real. Ya les dije que todos los días, después de ejercitar mi mente con el crucigrama, leo los obituarios y todos los días se muere gente en accidentes o desaparecen, u otros aparecen con su obituario bien bonito ahí en el periódico. Entonces el asunto muerte es real, es completamente real, pero nosotros ya no tenemos ese problema de estar pensando ¿qué irá a ocurrir después de que yo me muera? No, nosotros ya tenemos garantizada una cosa que se llama ¿qué? Vida ¿qué? Eterna. Entonces no es toda la faceta, pero sí es una de las facetas de todo el paquete que en las riquezas que Dios ha asignado a la persona de Cristo Jesús está. Entonces Pablo dice, esa vida eterna la ha dado Dios que no miente. Qué bonito partir de ahí. Cuando nosotros vamos a este libro, aquí no hay ni una sola mentira, nada. Si yo entro con ese pensamiento claro de que Dios aquí no me está dando este libro para enredarme, sino para mostrarme todo lo que realmente quiere que conozca, entonces casi que esto sobraría. Pablo lo dijo porque pues estamos colocando bien seguro la información que nos está dando a través de la carta que le escribe a Tito, pero aquí sabemos que Dios no miente, ¿correcto? Entonces esa vida eterna que ha dado Dios, que no miente, no fue prometida de un momento a otro, obedece a un plan, dice, la cual Dios que no miente prometió desde antes del principio de los siglos, antes de que todo empezara. Y a su debido tiempo, ya leyó Mariana Elfi la semana pasada Gálatas 4:4, dice, y a su debido tiempo manifestó su palabra por medio de la predicación que me fue encomendada por mandato de Dios nuestro Salvador. Entonces Pablo le está hablando a Timoteo. Mire que Pablo no le está diciendo a Timoteo, a Tito, no le está diciendo recomendaciones de recién convertido, no, hay que vivir al día en eso, pero ahora le está hablando como alguien que está encargado de otros. Por eso les decía
que el círculo se completa cuando usted y yo, sí, ya creímos en Cristo Jesús, escuchamos la predicación y buena a propósito, entonces llegamos a la convicción de que por ahí es y ahora perseveramos en ella, pero lo otro, la gran responsabilidad de un ser humano hasta en lo natural llega cuando tiene hijos, porque el que tiene hijos sabe que los debe sacar adelante. Estamos hablando pues de personas responsables, correcto. Entonces el que tiene hijos en lo natural puede saber el peso tan grande ahora de lo que es tener hijos a cargo en lo espiritual. Es algo tremendo. Entonces dice, y a su debido tiempo manifestó su palabra por medio de la predicación que me fue encomendada por mandato de Dios nuestro Salvador. Y le dice a quién, le escribe a Tito, verdadero hijo en la común fe. Ya explicamos la gracia, ya explicamos la misericordia y la paz. Y le dice a Tito, de Dios Padre y del Señor Jesucristo nuestro Salvador. La relación de estas personas es real con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo. Para ellos no, el Padre no es algo por allá como difuso, que no se puede como captar o palpar. Para Pablo es claro y para Tito también, de que el Padre es una persona, de que el Señor Jesús es una persona y de que el Espíritu Santo es una persona, y son reales y constantes en la relación. Mira, por ejemplo, en este caso Tito y Pablo ya duermen, ya están esperando el momento en que el Señor venga y los levante de entre los muertos, pero Padre, Hijo y Espíritu Santo no tienen ningún problema y están aquí hoy con nosotros, que estamos siendo portadores del mismo mensaje que a Pablo le fue encomendado yendo a Damasco, y Tito recibe de parte de Pablo cuando fue evangelizado. Entonces le dice, por esta causa te dejé en Creta, para que corrigieses lo deficiente. Entonces decía la doc Nora que cómo se presenta eso, que entonces si habrá congregaciones perfectas. Es que las congregaciones no son perfectas en el sentido de que no cometan errores, no. Las congregaciones son perfectas porque pertenecen al perfecto Dios que nos ha redimido en Cristo Jesús. Y en Cristo Jesús nosotros, ahora al ser redimidos, tenemos comunión con Dios e iniciamos ese proceso que inician los hijos recién nacidos para llegar a una madurez y a una plenitud. ¿Sí me hago entender? Entonces, en Creta había cosas deficientes, pero no dejaba de ser una iglesia. En Creta había gente que tenía algunos problemas doctrinales muy serios, pero la iglesia no dejaba de ser iglesia porque alguno de sus miembros estuviera despistado. En Creta, como en Corinto, había personas que no habían salido todavía de esquemas de pecados en la carne y en el carácter, pero no por eso dejaban de ser hijos e hijas de Dios. Ahí es donde, mire por ejemplo, en Mateo 5:48, ¿qué dice? Sed vosotros que como vuestro Padre que está en los cielos es ¿qué? ¿Qué dice? 5:48. 5:48. Sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Entonces imagínate si uno se encuentra con una aseveración ahí en Mateo 5:48. Entonces yo empiezo a decir, no, pero ¿cómo va a ser yo perfecto? Así como Dios que está en el cielo, que es mi Padre, ¿es qué? Perfecto. Si yo parto de que, si yo miro ese pasaje como una persona que no ha nacido de nuevo, digo, eso es imposible. La perfección no existe. Dios sí, pero yo no. Si lo lee una persona que ha nacido de nuevo pero no ha renovado su mente, sigue pensando igual, aunque ya es hijo. Pero como a mí me ha sido imputada la naturaleza de Dios por haber nacido de nuevo en Cristo Jesús, entonces cuando el Señor dice eso en el Sermón del Monte, sed vosotros perfectos como vuestro Padre que está en el cielo es perfecto, yo tengo que mirar el resto del pasaje y está hablando, por ejemplo, de cosas como el perdón. Entonces, ser perfecto en este caminar no es no cometer errores, sino cómo se le hace frente a ellos cuando se cometen. Entonces, si hay un odio, hay que perdonar. Si hay un robo, hay que restituir. Si hay... el Señor Jesús estaba haciendo la tajante diferencia entre el pacto de Moisés y el Evangelio del Reino. Porque en la ley de Moisés nadie es ¿qué? Nadie es ¿qué? Perfecto. Pero en el reino sí es perfecto porque no descansa sobre nosotros. Mire que el Señor Jesús dijo, y sobre esta roca edificaré mi ¿qué? ¿Y cuál era la roca? Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Bien, pero no me voy a meter por ahí. Para que corrigieses lo deficiente
y establecieses ancianos en cada ciudad. Y aquí viene, como yo te mandé. Entonces si uno llega y lee este versículo 5d y solo se queda con eso y dice, pero ese Pablo era como mandón, ¿sí o qué? Como que ahí no hay libertad de expresión. No. Aquí está hablando un hombre que es esclavo del Padre, que ha sido comisionado como apóstol por el Señor Jesucristo, y él está desarrollando ese llamado, y en ese llamado ha entrenado a hombres como Timoteo, como Tito, como Epafras, como Lucas, una serie de personas que él pudo encontrar fieles, que fueran también idóneos para enseñar a otros, como dice 2 de Timoteo 2:2, para que le puedan enseñar a otros y cuidarlos. Entonces dice, así como yo te mandé. Y ya hablamos de que el anciano que nombre debe ser irreprensible, marido de una sola mujer, que tenga hijos creyentes que no estén acusados de disolución ni de rebeldía, porque es necesario, mire que ya del plural ancianos pasa al singular obispo, porque es necesario que el obispo sea irreprensible como administrador de Dios. Ya hablamos también sobre cada uno de esos rubros. No soberbio, es decir, que no sea una persona arrogante, ni terca, ni sabia en su propia opinión. No iracundo, imagínese a alguien bien explosivo al frente de una congregación o de un grupo de personas. No. Ahí Pablo está hablándome de la nueva naturaleza desarrollada en Cristo Jesús, porque usted y yo vamos a encontrar en 1 Corintios capítulo 6 que Pablo dice algo interesante, dice, y esto erais algunos de vosotros, pero ya habéis sido. Es decir, el nuevo nacimiento, no es que yo no encuentre a una persona mansa de una vez, sino que al renovar su entendimiento, se da cuenta que la mansedumbre es parte de su nueva naturaleza y la ira es de la naturaleza que murió. Las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas ¿qué? Nuevas. No dado al vino, ¿sí? No, bien dice el proverbio que el vino es alborotador, nadie bajo sus efectos obrará sabiamente. Entonces no faltará el que diga, yo por eso tomo whisky. No, estábamos hablando del licor de la época. No pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas. Aquí habla de cómo debe ser pulcro la administración de los fondos en una congregación como Creta, por ejemplo, a la que se está dirigiendo. Debe ser una persona hospedadora. Les hablaba de que en esa época pues no había todo el desarrollo de hoteles y moteles que hay hoy en día, o de hostales, entonces se solía tener un cuarto adicional en la casa de los ancianos o en la del obispo o en las familias que podían tener esa especie de construcción. ¿Recuerdan, por ejemplo, que hay una mujer en el Antiguo Testamento que hizo construir un cuarto adicional en su casa para cuando pasara el profeta Eliseo? Bueno, algo así. Entonces de eso se trata, ser hospedador. El ser hospedador para nosotros es fácil en nuestra cultura, pero hay otras que no lo son tanto. Pero si alguien tiene desarrollado el concepto de hospedar, es el hebreo, el oriental. En el libro de Primero o Segundo de Reyes, no recuerdo, hay la historia de un hombre que hospeda a alguien en su casa, y vienen los hombres del pueblo a tratar de abusar de esta persona y entregan, creo que es a la concubina. O por ejemplo, recuerden en el momento en que los ángeles están en Sodoma y eran tan bien parecidos los ángeles que todos los hombres en Sodoma querían tener relaciones con ellos, y Lot le dice a los del pueblo que es más fácil que tomaran a sus hijas que a esos huéspedes. ¿Por qué? Porque el ser hospedador para el oriental está allá arriba de lo arriba. Bueno, de la misma forma habla acá, sino hospedador, amante de lo bueno. Entonces por eso Mauricio leyó la semana pasada Filipenses 4:8, en donde hablábamos de en esto pensad, en todo lo que es bueno, agradable, perfecto. Realmente nuestra lucha está acá en la mente. ¿Qué dice? Que debemos llevar cautivo todo pensamiento que se levante en desobediencia a Dios.
derribando todos esos argumentos, amante de lo bueno. Sobrio, está hablando del dominio propio, no del trago, porque ya vimos que debe ser una persona no dada al vino, sino prudente y que no se deje embriagar por las pasiones y los deseos que normalmente embriagan o ponen a alucinar al ser humano que no ha nacido de nuevo o al que ha nacido de nuevo y no ha renovado su entendimiento. Bien, dice también que debe ser una persona justa. Amigos, ¿están acá? Muy bien. Debe ser una persona justa en el trato con el prójimo. Entonces, cosas tan sencillas como nunca juzgar un asunto sin haber escuchado dos partes. Y no tanto de traer juicio, sino de ser una persona ecuánime en cuanto... Miren, yo creo que Dios a nosotros nos solucionó gran parte de nuestro modo de entendernos con el resto de la humanidad. Usted y yo ya sabemos que solo hay 3 clases de seres humanos en este planeta. El que no ha nacido de nuevo, solo nació del papá y de la mamá. Por lo tanto, todavía está bajo ¿qué? Bajo pecado y comete ¿qué? Pecados. Yo ya no estoy pues para estarme arrancando los pelos de la cabeza que porque hay que tal escándalo, tal cosa. No, para mí es correcto saber que ese árbol da esa clase de frutos. Está el que nació de nuevo y no ha renovado su mente, entonces por tener una mente carnal todavía usa esta vida nueva para las cosas viejas que antes hacía. Y esa persona nosotros necesitamos es sacarla de ahí y enrutarla en la vida del Espíritu. Y está aquel que ya nació de nuevo y está renovando constantemente su mente, con los cuales podemos acomodar lo espiritual a lo espiritual, como dice 1 Timoteo capítulo 2. Entonces, en el trato con el prójimo, yo creo que Dios nos ha dado suficiente sabiduría para no escandalizarnos con lo que ocurre al frente de nosotros, sino entenderlo. Y desde ese entendimiento, llevar al que no ha nacido de nuevo, hombre, que Dios tenga misericordia y me permita ver su nacimiento. Al que ya ha nacido de nuevo y está enredado, sacarlo de ahí. Y al que ha nacido de nuevo y ha renovado su mente y de pronto resbala, también ayudarlo. Entonces miren que Dios no nos dejó ningún papel de jueces. Cuando hablo de justicia es saber cómo tratar a cada persona. Puede ser nuestro hijo, nuestra hija, nuestro papá, nuestra mamá, el novio, la novia, el marido, la mujer, los amigos, los enemigos. Y habla de que el obispo debe ser santo. Ya también agotamos eso. Dueño de sí mismo. Y habíamos hablado hasta ahí la semana pasada. Terminamos con este dueño de sí mismo porque dice el proverbio que más vale una persona que se gobierna a sí misma que la que conquista una ciudad. Correcto. Entonces yo creo que nosotros podemos entender, mira Doc, esto es como lo de las congregaciones de Apocalipsis, las 7 congregaciones. Si nosotros tomamos también un pasaje como estos, entonces yo sé que Pablo, le estaba diciendo a Tito que cuando fuera a nombrar ancianos y obispos fueran con esta serie de requisitos desarrollados de su nueva naturaleza. Pero eso no quiere decir los grandes consejos que me están dando a mí ahora, los puedo tomar para mí, ¿cierto? Entonces de eso se trata, de eso se trata. Y dice que debe ser retenedor de la palabra fiel tal como ha sido enseñada. Aquí estamos hablando entonces de que yo ya no puedo usar desde este punto de vista que Pablo le está hablando a Tito, o sea, Pablo no le está hablando a un recién convertido, porque ya dijo allá en 1 Timoteo capítulo 3 que el obispo no debe ser una persona recién convertida. ¿Por qué? Porque puede caer en el mismo lazo del diablo que fue el orgullo. Que no sea neófita, recién convertida, porque no debe ser una persona nuevita en el conocimiento de la palabra de Dios. Porque mira de dónde agarra Pablo para decirle a Tito de dónde salen esos requisitos, digámoslo así, de los obispos y de los ancianos. Dice, tú Tito debes ser retenedor, al igual que ellos, de la palabra fiel. O sea que hay una palabra infiel. La palabra infiel ya la vimos apareciendo en 1 Corintios capítulo 15, que estamos viéndolo los viernes. Había gente que decía que no había resurrección. En 1 y 2 de Timoteo vimos otros tipos diciendo que la resurrección ya había pasado, ¿sí? O otras personas venían a decir que era imposible que Dios se hubiese hecho hombre. Para ellos no les cabe eso en la cabeza.
Entonces había también en Éfeso gente diciendo que la gente no se casara, les prohibían casarse, o que no debían comer determinados alimentos. Esas son cosas que no van conforme a la palabra fiel, y por eso estamos aclarando muy bien cuál es la palabra fiel del Evangelio en los viernes. ¿Cuáles son los 3 fundamentos del Evangelio? Que Cristo en la cruz del Calvario, ¿qué? Murió. Que Cristo después de bajarlo de la cruz, ¿qué hicieron con él? Lo sepultaron. Y que Cristo, después de que fue sepultado al tercer día, ¿qué? Resucitó. Y ahora estamos hablando, vamos a ver cómo Pablo termina Corintios diciendo, Cristo viene. Entonces dice, retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada. Esto que nosotros estamos haciendo, créeme, mire que no estamos siguiendo ninguna cartillita, estamos yendo directamente a la Biblia y al original. Y lo podemos comprobar porque hemos sido muy juiciosos durante estos casi 4 años de estar acá los martes. Mira, yo no te voy a decir con la facilidad, como si fuera sinónimo de irrespeto, pero ya como entramos a Apocalipsis. Antes Apocalipsis para nosotros eso es un enredo. Y que había que tener una enciclopedia acá que explicara Apocalipsis para yo medio entender alguna cosa, y ya vimos que los caballos son caballos, que los cuernos son cuernos, que el diablo es el diablo, que hay un falso profeta, etcétera, y porque vamos en nuestra 5ª o 6ª lectura juiciosa, ya juntos, independiente de las que hagamos cada uno por aparte. Entonces, ser retenedor de la palabra fiel es una persona que está completamente convencida de que lo que está creyendo es que yo no vaya el día de mañana a tratar de evangelizar a alguien y el otro me salga con una doctrina bien rara y yo quede pensando después, ¿será que es por ahí? Imagínense, ¿será que esta persona? No, retenedor de la palabra fiel tal como ha sido enseñada. Pero miren la virtud de esto, para que también, con base en esa palabra, ya lo dijo creo que en 1 Timoteo 3:16, dice, para que también pueda exhortar desde la palabra, con la sana enseñanza de la palabra, y convencer a los que contradicen la enseñanza de las Escrituras fielmente, si es que se puede. Hay gente que definitivamente ya se desvió, se fue siguiendo doctrinas de demonios, están parados en sus propios falsos conceptos. Entonces, por ejemplo, aquí en esta parte, yo evito, yo no me creo como tan non plus ultra para meterme a pelear, a tratar de convencer a alguien que está en una doctrina errada. Más bien, ¿sabe qué hago? Me dedico a los que han nacido de nuevo y quieren renovar su mente con base en el entendimiento correcto. Tampoco les huyo, si me dan tiro, ahí les... Pero es que muchas veces, cuando uno está con una persona que está en una falsa doctrina, esa persona que está en esa falsa doctrina tiene una cantidad de argumentos que no le permiten ni pensar. Entonces, cada vez que tú les dices algo, una buena perla de las Sagradas Escrituras, esta persona la recibe en su mente, es para refutarla de una vez. Tenemos un discipulito que él todavía no sabe que va a terminar. Soñamos mucho en cuando esta persona llegue a los pies del Señor y después sentado nos diga, muchachos, ustedes cómo me aguantaron tantas vainas. ¿Por qué? Porque le hemos sido claros, le decimos, nosotros ya renunciamos a estar en nuestra mente pensando cómo le vamos a refutar al otro lo que está hablando. No, somos pescadores de hombres. Correcto. Bien, entonces dice, bueno, que no salga de acá que el pastor le tiene miedo a sentarse con alguien que está en una falsa doctrina, sino que me parece que es como botar mucha corriente en vez de hay tanta gente que sí quiere oír. Bien, y convencer a los que contradicen. Ahora, también hay que mirar si el que está contradiciendo es una persona que sanamente está enredada, porque es que hay gente que ya tiene embolatada completamente la mente por demonios. Y cuando le estoy hablando de demonios no es porque echen babasa por la boca o le salga azufre por las orejas, no, sino que su mente está completamente embaucada. Entonces, mientras me dedico a eso, mejor me gano a alguien para el reino y arranco desde cero. ¿Sí me hago entender? Pero si hay pelea, peleamos. Entonces dice, y convencer a los que contradicen. Pero mira cómo los llama Pablo, porque hay muchos contumaces, o sea, hay gente realmente terca en esto de las falsas doctrinas. ¿Y cuál es el asunto? Créeme que le he dedicado tiempo a pensar en por qué una persona en una falsa doctrina, que es lo que se trata en Tito
en primera y en segunda de Timoteo. Estamos hablando de doctrina, ¿correcto? Si estamos hablando de pecados de carácter, pues para eso está primera de Corintios, segunda de Corintios, algo de Efesios, Filipenses, Colosenses, pero estas principalmente son de doctrina. Entonces estas personas, si a nosotros, que hemos nacido de nuevo, a propósito, ¿quién es el que nos lleva a nacer de nuevo? ¿Quién? El Espíritu Santo. Entonces el Espíritu Santo es el que me convence a mí de pecado, de justicia y de juicio, ¿correcto? Pero Pablo ya dijo en estas cartas que algunos siguen doctrinas de ¿qué? De demonios, o sea que su relación mental con estas doctrinas son demoníacas, diabólicas, y en ese orden de ideas se vuelven cerrados y trancados por dentro, aún con la misma escritura, y tuercen las escrituras. Miren por ejemplo que en primera o segunda de Pedro, no recuerdo bien, Pedro le dice a los destinatarios de la carta, vea, en las cartas, en las epístolas o escritos de Pablo, hay algunas cosas de ellas difíciles de entender. Ojo que él no estaba diciendo que no las entendía, sino que había algunas cosas difíciles de entender, pero dice, las cuales tuercen algunos, ¿sí? Y enredan a la gente cuando las explican, como también las otras escrituras, refiriéndose al Antiguo Testamento. Entonces estas personas no solamente es que vengan a traer doctrinas raras y extrañas, sino que toman muchas porciones de la escritura, y por eso es que yo les hablo, amigos y amigas, la lectura juiciosa de la palabra es importantísima, porque estas falsas doctrinas, la gran mayoría se basa en versículos saltaditos, porque cuando uno tiene todo el bagaje de lectura del Nuevo Testamento, uno sabe si el que está al frente está pegado de un solo versículo o lo está aplicando mal. Verbo y gracia, lo de las marcas, ¿cierto? Entonces dice, porque hay aún muchos contumaces, y mire lo que dice, habladores de vanidades. Hay una revista por ahí que se llama así, ¿cierto? Usted la abre y usted no encuentra ningún contenido como para edificarse. Todos son ¿qué? Vanidades. Pero estas vanidades son de la mente. Estas vanidades son demoníacas. Estas vanidades, dice que engañan. Son vanos y engañadores. Y además hablan, porque son loros completos. No aceptan. Pero bueno, si aquí dice que es posible ponerlos en orden, debe ser que es así. De hecho, Dios nos ha dado la posibilidad de hablar con personas que están, ahora sí, en falsas doctrinas, enredaditos en cuanto al conocimiento real de Dios, y han recapacitado, pero son pocos más bien. Pablo encuentra aquí la fuente de estos habladores, engañadores de vanidades y contumaces. Eran los de la circuncisión. Recuerden, por ejemplo, que Pablo tuvo su primer encontrón con los de la circuncisión cuando, estando en Antioquía, llegaron algunos judíos procedentes de Jerusalén que estaban dentro del gremio del grupo apostólico de Jerusalén, diciéndole a los gentiles que si no se circuncidaban no podían ser salvos. Él ahí mismo dice, eso no es así, porque la circuncisión no es ningún requisito del Evangelio de la Gracia para la salvación. Y se les paró en las de atrás. Le dijo, nos vamos ya mismo para donde ustedes salieron. Y se fueron para Jerusalén y reunieron a los ancianos. Estaba el apóstol Juan, estaba el apóstol Jacobo, hermano del Señor Jesús, que pasó al frente de la dirección de estas congregaciones en Jerusalén. Estaba el mismo Pedro, y expusieron delante de ellos esta falsa doctrina, a tal punto que se levantó Jacobo y se levantó Juan y dijeron, no, tienen toda la razón. Aquí lo único requisito para ser salvo es creer en Cristo Jesús. No perturben con eso a los gentiles. Entonces, esta congregación en Creta estaba recibiendo mucha influencia de gente de la circuncisión, o sea, del judaísmo. No es específico en decirnos si eran de los saduceos o de los fariseos, pero sí esta gente de la circuncisión, a ellos Pablo les habla muy fuerte. Si lee, por ejemplo, con atención 1 de Timoteo 1, versículo 8 al 10, se da cuenta que era gente que quería seguir aplicando la ley de Moisés como medio de salvación. Entonces Pablo les dice, se creen doctores de la ley, pero no la entienden. Ahora, Pablo antes de llegar al cristianismo, ¿qué era? ¿Qué era? Fariseo. Ese sí se conocía
el Antiguo Testamento de pe a pa, pero ahora él mismo, en una de sus cartas, dice, con esto podrán saber cuál es mi conocimiento acerca de la ley, pero él no quiere chicanear desde aquí, desde el conocimiento no, pero a esta gente les dice, hay gente que es contumaz, es engañadora, son habladores, etcétera, etcétera, perturban y engañan, mayormente los de la circuncisión. Entonces ya ahora Pablo sí me centra en Tito y en Creta. En Creta había creyentes de la circuncisión que habían tenido el acceso a la doctrina del Señor Jesucristo, pero querían meterle todo lo del judaísmo, todo lo de la circuncisión, y Pablo entonces eso no se lo aguanta. Usted y yo en Gálatas leemos que en cierta ocasión Pedro estaba comiendo con los gentiles, pero vinieron algunos de Jerusalén que eran judíos como él, y entonces inmediatamente se apartó, porque recuerde que los judíos y los gentiles ni siquiera compartían la mesa. Recuerden cuando Pedro llegó en Hechos 10 a donde Cornelio, y el saludo fue, ya sabe usted pues ¿cómo se usa la palabra? Lo inmundo que es para un judío estar con un gentil. Imagínate, ese fue el saludo, y Cornelio esperándolo con comidita y todo. Entonces, cuando llegaron estos de la circuncisión desde Jerusalén, él inmediatamente se apartó. Entonces ahí viene una cosa que se llama la hipocresía religiosa. Pedro, él anduvo con el Señor. Pedro, él anduvo sobre las aguas. Pedro vio todo. Pedro, es más, Pedro ya era lleno del Espíritu Santo. Pedro le había abierto la puerta a los gentiles en Hechos capítulo 10. Pedro, pero mire cómo es esta situación de la religiosidad, que Pedro ahí mismo reculó cuando vio a estos de la circuncisión, y Bernabé, que era el que había ayudado a Saulo para salir de todos los problemas, para que lo recibieran por allá en Hechos 9 y 10, que nadie lo quería recibir, ahora en Hechos 9, ahora Bernabé también participó en esa simulación, y ahí mismo se paró Pablo y le dijo, un momentico, eso no es así. Si nosotros somos tan pecadores como esos gentiles, y solo en Cristo Jesús hemos podido hallar reconciliación con Dios. Señor, que siempre hablamos de esta parte de la circuncisión, sobre que Pablo era muy claro en eso. Siempre que paso por Hechos 16 me llama la atención. ¿Por qué circuncidó? Eso. ¿Por qué hizo circuncidar a Timoteo? Para salvación. No, yo creo que era por lo que dice ahí, que por lo que pensaban los judíos que estaban ahí, ¿no? Entonces recuerde que Pablo en Gálatas y en Colosenses dice, creo, con los judíos me hago judío, así de pronto me gana alguno para Cristo. Como si estuviera estando sujeto a la ley, pero no estando yo sujeto a la ley, sino a la ley de Dios, ¿cierto? Con los gentiles me hago gentil, como si estuviera sin ley, no estando yo sin ley, porque estoy sujeto a la ley de Cristo, ¿sí? Con todos me hago de todo con tal de ganar alguno para Cristo, pero no era para salvación. ¿Sí me hago entender? Bien, muy buena observación esa, hombre, Marco Aurelio, deberíamos dar un aplauso. Mayormente los de la circuncisión, pero mire Pablo cómo habla, a los cuales es preciso ¿qué? Tapar la boca, porque es que un momento, ya se me están metiendo con los congregados. Pablo le está diciendo a Tito, tienes que corregir lo deficiente. El asunto allá en esa congregación es que reciben todos esos palabreros y embolatan la gente que sí quiere escuchar la verdadera doctrina. Entonces, tápales la boca, desde luego no con trapos ni a punta de golpes, sino verdaderamente con la predicación correcta de la palabra. Miren el fenómeno. Esta gente trastorna casas enteras. Entonces, como los congregados de Creta, al igual que en toda el Asia Menor, se reunían en casas, estos itinerantes de la circuncisión llegaban a un lugar, entraban a esa casa y los envolvían en sus doctrinas. Entonces, claro, uno cuando apenas está empezando, pues necesita antes como quien lo defienda, no quien lo envenene. Entonces estos de la circuncisión, recuerdo mucho ese pasaje donde dice el Señor Jesús, ay de aquellos o de aquel que haga tropezar a uno de estos más pequeños que creen en mí. Y no se estaba refiriendo exactamente a los niños, sino también a los recién convertidos. El recién convertido es una persona que hay que cuidar mucho.
Empezando porque el recién convertido cree que nadie lo tiene que cuidar. Bien, a veces, por eso Pablo le dice a Timoteo, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina que predicas. Entonces dice, trastornan casas enteras. En Creta estaba ocurriendo eso. Estos de la circuncisión trastornaban casas enteras, enseñando por ganancia deshonesta lo que no conviene. Pablo, en 2 de Timoteo capítulo 2, empieza a hablarles a los de Corinto, en esta segunda carta, y les dice, hombre, yo tengo la sinceridad de poderles hablar a ustedes como conviene. Es decir, porque había muchos falsos apóstoles también llegando a Corinto, y esos iban por la plata. Entonces, como iban por una paga, ellos necesitaban desviar a los discípulos, pero tampoco hablarles muy duro para que no les dejaran de dar dinero. Entonces, como Pablo vivía libre de eso con respecto a los de Corinto, que no les aceptó ni una sola ofrenda, entonces les dice, yo a ustedes les digo lo que les tengo que decir. ¿Por qué los odio? Les dice, no, porque los amo. Entonces, esta gente que enseña por ganancia deshonesta no es porque viniera derivada del narcotráfico o de alguna actividad ilícita, sino que ganancia deshonesta es todo aquello que yo me gano en este caminar predicando una falsa doctrina para que las personas me sigan apoyando, sí, con sus finanzas, porque a mí no me interesan sus almas. Esto es muy delicado. Enseñando por ganancia deshonesta lo que no conviene. Entonces Pablo le dice a Tito, y como la carta también era leída a los de Creta, muy fuerte, les dice, uno de ellos, su propio profeta, otras, dámele el comparar por favor ahí ese versículo en la YouVersion, vas a ver que algunas traducciones dicen poeta, ¿sí? Entonces, uno de los pensadores conocido en Creta, natural de ellos, tal vez profeta en esa congregación o poeta porque era muy conocido en el ambiente lúdico de toda la ciudad, mire lo que un cretense decía acerca de los mismos cretenses, dice, uno de ellos, ¿sí dice poeta? Sí, pero entonces con el micrófono, hermano. ¿Qué dice? Ya dijo de ellos uno de sus propios poetas. Mire lo que decía alguien de ahí mismo. Escuche, póngale comillas y es casi que una lápida. Mire, los cretenses, siempre mentirosos. Mire qué palabra tan fuerte. Malas bestias, glotones, ociosos. Entonces Pablo le dice, tenga cuidado que la naturaleza del cretense parece que es más caída que la caída de otros, ¿cierto? Pero algunos de estos cretenses están infiltrados dentro de las congregaciones fingiendo que han nacido de nuevo o perturbando a los que han nacido de nuevo. Entonces por eso trae a colación ese pasaje, así como en Hechos lo trae en una parte que no recuerdo dónde, tal vez en Atenas, le dice cuando les dijo, en él somos, vivimos y nos movemos. Estaba citando a uno de los filósofos conocidos en esa población, no recuerdo bien el pasaje. Entonces, con respecto a los de Creta, en esas congregaciones locales que se reunían en casas, había muchos infiltrados de la circuncisión que trastornaban casas enteras. Y efectivamente, Tito o Pablo llegaba a una casa donde habían evangelizado bien, esa familia estaba bien, creyeron en Cristo Jesús como su único y suficiente Salvador, nacieron de nuevo, etcétera, etcétera. Y volvían a los 20 días y casi ni les abrían la puerta. Y dije, ¿qué pasó aquí? Ah, no, es que por aquí ya estuvo fulanito de tal diciéndonos que trastornan casas enteras. ¿Qué cosa esta profesión? Es que mire, ustedes por ejemplo en odontología, supóngase que saque la muelita que no es, pues le quedan a uno las otras 49, ¿cierto? O es más, ¿cómo fue que me dijeron los riñones? Nefrología, que era el riñón izquierdo y le sacaron el derecho, ahí le queda el otro, que era la rótula izquierda y le sacaron la derecha, pues ahí verá cómo pero es que la gente no tiene sino un alma. Qué responsabilidad tan grande, y hay personas que se toman eso tan deportivo que esa alma les importa cero, porque están engañando y siendo engañados. Entonces dice, los cretenses siempre mentirosos, malas bestias, glotones, ociosos. Imagínense para mandarle uno en un ramo. Dice, este testimonio, Pablo dice, acerca de esta aseveración, dicho popular, es verdadero.
Entonces le dice a Tito, pilas pues, que es que usted está en el mismo foco de los líderes de la mentira, de las malas costumbres y de los glotones ociosos. Entonces por eso le dice, ese testimonio, lo que dice uno de sus propios poetas o profetas, es verdadero, lo he comprobado, puede decir Pablo. Por tanto, repréndelos duramente para que sean sanos en la fe, es decir, en la buena doctrina. La doctrina es fundamental, es como la buena alimentación. La falsa doctrina es una mala comida que mata el alma y tuerce nuestro camino hacia la eternidad. Ahora, ¿cómo los reprendo a los que sí están caminando correctamente? Duramente. Cuando habla duramente no habla de grosero, sino de manera enérgica, enfática, las veces que haya que repetirlo. A estas personas, como ya tenemos casas que han sido trastornadas completamente, para que no les pase lo que le pasó a esos, a estas personas que sí vienen en lo correcto, dígale que no atiendan a fábulas judaicas. En lo literario, ¿qué es una fábula? Algo que no es real, ¿cierto? Que no es real. Entonces, todas estas cosas uno se pone a escucharlas y de pronto dice, wow, pero sí, pero no tiene ningún fundamento. Son fábulas judaicas. Nuevamente Pablo es claro en mostrarnos de dónde proceden las falsas doctrinas del judaísmo. ¿Correcto? Ni a mandamientos de hombres. Recuerden que el Señor Jesús, imagínate, lo dijo el Señor Jesús en Marcos capítulo 7, dijo, bien invalidan ustedes la palabra de Dios por seguir mandamientos de hombres. Las tradiciones religiosas anulan la palabra y la invalidan. Entonces Pablo dice, esto hay que cuidarse de eso, son malas hierbas, dice, no atendiendo a fábulas judaicas ni a mandamientos de hombres que se apartan de la verdad, porque solo hay una verdad y está en Cristo Jesús. Entonces se refiere a esta serie de hermanitos y hermanitas, ustedes seguramente han conocido algunos, yo he conocido muchos, en que se mantienen de cursillo en cursillo sin importar quién lo esté dando, y de pronto tienen una indigestión espiritual impresionante porque creen ellos que son capaces de soportar eso y resultan como los cretenses, engañando, siendo engañados, etcétera, etcétera. Y este versículo siempre me ha llamado la atención. Miren qué bonito esto. Quiero hacer algunas aclaraciones acá. Por ejemplo, volviendo a lo de esto de los cretenses siempre mentirosos. Había un asunto bien interesante, y era que se acuñó una palabra que era cretizar, ¿sí? Así como cuando vimos en Corinto que era corintianizar, que era entregarme al desenfreno sexual en cualquiera de sus vertientes. Se llegó a acuñar una palabra que era cretizar, que era expertos en mentir y engañar. O sea, si usted quería aprender a mentir, métase con un cretense. Con respecto a esto de las fábulas judaicas y a los mandamientos de hombres que se apartan de la verdad, recuerden que el Señor Jesús, ¿están aquí, amigos? Sí, pero es que yo me emociono y se me olvida parar, pero vamos bien. Escuche esto, mire. El Señor Jesús les dijo, o en los evangelios leemos, que los judíos no se sentaban a comer si antes no se habían lavado no sé cuántas veces las manos, se habían lavado los platos, los trastos o no. ¿Sí? ¿Recuerdan ese pasaje en donde el Señor Jesús les dice, es que no es lo que entra en el cuerpo lo que contamina, sino lo que sale de dentro del corazón de la gente? Entonces, estas fábulas judaicas consistían, por ejemplo, en que cerraban todo bajo pecado. No se puede comer esto, no se puede tomar aquello, no se pueden casar, inclusive llegaban a prohibir el matrimonio y prohibían tener hijos. Imagínate. Entonces, en Creta la situación estaba realmente muy delicada. Todas las cosas, mire qué tan lindo esto, todas las cosas son puras para los puros. Ojo acá. Aquí no estamos hablando de que las situaciones son dependiendo del ojo con que uno lo mire. No, Pablo no está diciendo aquí que lo impuro es puro si lo hago con un buen corazón. No es así. Pablo está diciendo que lo bueno es bueno
y lo malo es malo. El asunto con estos cretenses que llevan a la gente a fábulas judaicas es que llamaban malo a lo bueno. Por ejemplo, el matrimonio es bueno, ¿sí? Por ejemplo, el comer con acción de gracias es bueno. Ya sabemos que no lavar un plato no contamina a la persona por tocarlo. Entonces, cuando Pablo dice todas las cosas son puras para los puros, me está hablando de que cuando yo tengo una mente sana por el nuevo nacimiento y ha sido lavada por el agua de la palabra, hombre, ya a cada cosa le doy su respectivo lugar. Pero esta gente, sin nacer de nuevo, con un pensamiento no renovado, metían a la gente en una cantidad de laberintos religiosos de los cuales ni ellos mismos salían. Entonces por eso les dice Pablo, hombre, para nosotros los puros, todo es puro, todo lo bueno es puro. Pero para esta gente que tiene la mente corrompida porque están envanecidos y enseñan mentiras, hasta lo bueno es malo. Entonces dice, mas para los corrompidos e incrédulos, nada les es ¿qué? Puro, porque es que se creen más que Dios. ¿O no fueron los que se creían más puros que Jesús los que mataron a Jesús? ¿O no fueron? Entonces dice la razón, y por eso te decía ahora que prefiero hablar con una persona desde cero y llevarla al conocimiento de Dios que con una que tenga corrupto el entendimiento por una falsa doctrina, porque Pablo explica acá, pues hasta su mente y conciencia están ¿qué? Corrompidas. Eso allá es una podredumbre tremenda, está llena de gangrena todo su sistema de pensamiento. Y además creen que saben. El peor delito de la ignorancia es creer saber. Por eso Pablo dice, profesan conocer a Dios. Eso sí. Pero con los hechos lo niegan. Por los frutos se conoce el árbol. Y dice, son abominables y rebeldes. Es decir, esta gente cogía la obra de Cristo que fue perfecta en la cruz del Calvario, al morir, ser sepultado y resucitar, y la alteran. ¿Cómo puede uno llegar a ese punto? Por prestar el oído a fábulas judaicas, a gente corrupta de entendimiento, a gente abominable que enseña rebelión, porque en últimas eso es lo que enseña. Mira, mientras nosotros tenemos acceso a la revelación con B pequeña, ¿sí? El que no ha nacido de nuevo, está metido en estas doctrinas, fomenta la rebelión con B grande. Entonces, siendo abominables y rebeldes, uno va y presenta un examen y lo pierde, ¿cómo le dice a uno el profe? ¿Lo qué? Pues sí, lo perdió, pero hay una palabra. Lo reprobó. Entonces dice, esta gente tiene la mente reprobada en cuanto a toda buena obra. Perdió el examen, porque el examen solo se pasa en Cristo Jesús. Eso es lo que está queriendo decir Pablo. Mientras que ellos lo quieren pasar en sus propias tradiciones y en sus propios pensamientos. Y miren qué rápido se acabó este capítulo. Entonces el apóstol Pablo, en estos 3 capítulos de Tito, nos va a pegar una sintonizadita muy buena. ¿Por qué? Porque ya es época de que nos demos cuenta de que estamos grandecitos y que es hora de dejar el tetero de lado. Pues, si es necesario, como dice el escritor a los hebreos, pues nos lo volvemos a tomar. Pero la idea es que podamos ir al alimento sólido del Evangelio del Reino. A eso es lo que Pablo nos quiere llevar. Bien, Señor, te doy gracias por esta oportunidad que nos has dado de estar acá. Gracias porque esa promesa de la vida eterna, tú que no mientes y que has dado en Cristo Jesús, es vigente, es palpable y nos ha sido entregada a nosotros. De verdad, Señor, muchas gracias. Ayúdanos a cuidarnos los unos a los otros y permanecer en la sana doctrina. Ayúdanos a podernos congregar, Señor, como lo hacemos ahora, para lavar nuestro entendimiento con el agua que es tu palabra. Y gracias por habernos permitido nacer de nuevo, Espíritu Santo, porque tú eres el que nos convenció de pecado, de justicia y de juicio, y ahora hemos nacido en aquel que bajó del cielo, rompiendo completamente con la naturaleza de aquel que venía del polvo de la tierra. Salimos de este lugar, mas no de tu presencia. Todo está en tus manos, Señor, y esa es nuestra absoluta confianza, que tú que no mientes, has dicho que estarás con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Dios nos bendiga a todos.